Buenos días, señoritas y jóvenes. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo en la anterior clase. Y estábamos viendo distancia entre dos puntos. Y nos habíamos quedado en esta fórmula. Ya, y la mejor forma de entender la fórmula es resolviendo algunos ejemplos. Ya, esta fórmula se la tienen que aprender de memoria. Ya la distancia es igual a la raíz cuadrada de qué, entre paréntesis, x sub 2 menos x sub 1 elevado al cuadrado, o sea, todo eso, más y sub 2 menos y sub 1, todo eso elevado al cuadrado. Ya entonces con esta fórmula vamos a calcular la distancia entre dos puntos. Entonces, a ver, veremos el primer ejemplo para que se entienda bien cómo se utiliza la fórmula. ¿Qué dice aquí? Calculamos la distancia entre los puntos y aquí me da 2 puntos. Ya les he dicho, 2 puntos, o sea, son las coordenadas de 2 puntos aquí en el plano. Entonces, un punto en el plano que es un par ordenado. Entonces, aquí me están dando 2 puntos, o sea, me están dando 2 pares ordenados. Ya que esto es la representación de un punto en el plano. Entonces, el primer par ordenado, o sea, el primer punto, es el punto A y tiene como coordenadas 7 y 5, 7,5, ¿no? Como es un par ordenado, el primer elemento es una X y el segundo elemento es una Y. Ya un par ordenado. Y el segundo punto, ya este segundo par ordenado, ¿no? Un par ordenado es un punto. El segundo punto es el punto B. Tiene como elementos 4 y 1. Ya ahí hay que calcular la distancia entre el punto A y el punto B. Ya dos puntos, el punto A y el punto B, la distancia. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos para evitar confusiones es anotar encima de cada número la letra que le corresponde. Como este es un par ordenado, eso significa que son dos elementos que guardan un orden. ¿Y cuál es ese orden? El primer elemento es una X y el segundo elemento es una Y. Lo mismo aquí, par ordenado. Primer elemento una X y segundo elemento una Y. Ahora, estos números, estos cuatro elementos van a entrar en la fórmula. Entonces, aquí hay una X y aquí hay otra, pero no son las mismas. Aquí hay una Y y aquí hay otra, pero tampoco son las mismas. Por lo tanto, hay que diferenciarlas. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿O qué hacemos para diferenciarlas? Hay que poner subíndice. Entonces, como este es el primer punto y este es el segundo, entonces sus elementos van a ser unos. O sea, este va a ser x sub 1, hay que ponerle un subíndice. Este también va a ser y sub 1. Ya la x y la y del primer punto van a tener subíndices 1. Ya x sub 1, y sub 1. Entonces este es el segundo punto. Entonces, si este es 1, esto va a ser 2. X sub 2 y y sub 2. Ya, o sea, sí hay que diferenciar. Y si hubiera un tercer punto, entonces x sub 3, y sub 3. Si hubiera un cuarto punto, x sub 4, y sub 4 y así. Ya, entonces hay que diferenciar. Entonces, este es x sub 1. O sea, esta x, porque el primer elemento siempre es una x, ya lo podemos diferenciar de este, porque este va a ser x sub 1 y este x sub 2. Entonces ya hay una diferencia. Ya, entonces, una vez anotado esto, para no confundirnos, reemplazamos en la fórmula. Ya, entonces primero voy a copiar la fórmula y dice, la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De x sub 2. Lo voy a volver a anotar ya para que se note dónde estoy reemplazando, solo con fines explicativos, porque si no lo podría haber hecho directo, ya, para no perder mucho tiempo, pero quiero que se note bien lo que estamos haciendo. Entonces, copio la fórmula. Ya en este caso, ustedes tendrían que saberlo de memoria o aprendérselo. Y esta es una de las primeras fórmulas importantes que estamos viendo. Ya más adelante vamos a ver otras, pero lo importante es que se vayan aprendiendo las fórmulas. O si es que les cuesta un poco memorizar, entonces elaborar formularios.
Ya, entonces nuestra primera fórmula importante. Entonces dice x sub 2. X sub 2 vale 4. Entonces en vez de poner x sub 2 pongo el valor. Ya, el 4 está ocupando la posición del x sub 2. Entonces x sub 2 sería igual a 4. Entonces en vez de x sub 2 pongo 4. Signo menos menos. X sub 1. X sub 1 es 7. Entonces 7. Cierro el paréntesis, eleva al cuadrado. Más. Abro paréntesis, y sub 2. Y y sub 2 es 1. Signo menos. Y sub 1, 5. Luego cierro el paréntesis, elevo al cuadrado y cierro la raíz cuadrada. Listo, seguimos. Ahora haremos las operaciones que nos indica. En este caso nos está indicando primero una resta. Entonces 4 menos 7. El 4 es positivo. Entonces cuando los signos son contrarios se resta del mayor al menor. Entonces 7 menos 4, 3. ¿Y qué signo va a llevar? Va a llevar el signo del mayor. En este caso el mayor es 7 y su signo es negativo, por lo tanto el resultado es negativo. Entonces me queda de esta operación menos 3. Y obviamente todo esto está elevado al cuadrado, entonces sigue el cuadrado, porque todavía no estamos usando. Más. Y de aquí, lo mismo. 1 menos 5 menos 4, ¿no ven? Se resta y se pone el signo del mayor. Y seguimos manteniendo el cuadrado porque todavía no lo hemos utilizado. Entonces cerramos la raíz. Seguimos. Entonces la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué? Ahora sí aplicamos el cuadrado. Menos 3 al cuadrado es 9 positivo. Cuidado que me estén queriendo pensar, o sea, poner o pensar que es negativo. Ya no es así. Aquí arriba voy a aclarar eso. Tengo el número negativo que es menos 3 y ese menos 3 está elevado al cuadrado. Ya entonces esta es una potencia. Entonces, ¿qué me dice? El exponente indica cuántas veces se repite la base multiplicándose. Y me dice 2. El exponente me indica cuántas veces se va a repetir la base. El exponente es 2, entonces 2 veces se va a repetir. Entonces, menos 3 una vez y menos 3 dos veces. Lo estoy repitiendo 2 veces porque eso me está indicando el exponente. Y en aquí tiene que ser multiplicación. Entonces el resultado de esto va a ser la potencia de esto. Entonces menos por menos más. No se anota, pero lo anotaré por fines explicativos. 3 por 3, 9. Entonces menos 3 al cuadrado había sido 9. 9 positivo, ya 9 positivo. Ya no, el resultado no va a dar negativo. Todo número elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Listo, entonces copio el signo más y aquí menos 4 al cuadrado igual. Va a ser un número positivo, que en este caso sería 16. Cierro la raíz y ahora que me indica aquí la operación, suma. Entonces voy a sumar. 9 más 16, 25. Listo, entonces seguimos. Entonces aquí saco la raíz cuadrada de 25 y la raíz cuadrada de 25 va a ser 5. Entonces quiere decir que la distancia entre el punto A y el punto B había sido 5. Esto es de forma algebraica, pero también se podría ver de forma geométrica. Ya entonces, para hacerlo de forma geométrica tendría que graficar estos dos puntos. Entonces podemos graficar. Dice A es 7,5. Entonces 7 en X, ya, 7 en X y 5 en Y, ambos positivos. Entonces 5 en Y sería aquí. Entonces tengo que trazar líneas segmentadas para que se intersecten. Ya, entonces la intersección sería aquí. Entonces el punto A estaría aquí. El punto A estaría aquí, que sería 7,5. Y B es 4,1.
4 en X y 1 en Y, igual, positivos ambos. Entonces 4 en X aquí y 1 en Y, que sería aquí. Entonces el punto B estaría aquí. O sea, B, este punto sería 4,1. Ya este punto. Y si yo tengo una regla y de aquí mido, entonces esta medida de aquí me tiene que dar 5. Si ustedes en sus cuadernos hacen su plano cartesiano y cada espacio entre número lo hacen de un cuadrito, entonces agarran su regla de aquí a aquí, debería medir 5 cuadritos. O sea, cada cuadrito en su cuaderno es medio centímetro. Ya es medio centímetro. Medio centímetro, o sea, 5 milímetros. Medio centímetro. Eso significa que de aquí a aquí, si lo miden, en sus reglas debería ser 2 centímetros y medio. O sea, 5 cuadritos, que serían 2 centímetros y medio. Ya, porque ya les he dicho, cada cuadrito en su cuaderno es medio centímetro. Entonces, medio son los 5 cuadritos, pero medio y medio va a ser 1. O sea, 1 centímetro, 2 centímetros, 2 centímetros y medio. Entonces pueden hacer esto en su cuaderno y confirmar si lo que estamos hallando ahorita de forma algebraica es lo mismo de forma geométrica. Yo les aseguro que sí. Hagan la prueba. Entonces seguiremos viendo otros ejemplos para que se logre entender mejor. Veremos el ejemplo 2, que de igual manera me dice calcular la distancia entre los puntos A y B. ¿Ya? Y nos da estos valores. Entonces, seguimos el mismo procedimiento. O sea, lo primero, para evitar confusiones, digo, un punto es un par ordenado, por lo tanto, el primer elemento es una X, el segundo elemento es una Y, este otro es otro punto, entonces por lo tanto igual es un par ordenado, el primer elemento es una X y el segundo elemento es una Y. Listo. Para diferenciar ambas X's, entonces pongo subíndice, X sub 1, Y sub 1, X sub 2, Y sub 2. Listo, primer paso. Segundo paso, ya no es necesario que copie, como ya tengo aquí, puedo reemplazar directo, así ganamos tiempo. Entonces la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué? X sub 2, X sub 2 es 0, menos, siempre entre paréntesis, X sub 1 es menos 5, tengo que respetar el signo por si acaso, entonces tengo que anotar menos 5, pero aquí no puede haber doble signo, entonces ese menos 5, este valor del X sub 1 lo pongo entre paréntesis. Como aquí había un paréntesis, entonces tiene que usarse corchete. Ya se tiene que respetar la jerarquía de los signos de agrupación. Entonces cierro el paréntesis, pero en este caso, como estoy utilizando un paréntesis adentro, entonces cierro en este caso el corchete. Cuadrado, cuadrado. Signo más, signo más. Listo. Y sub 2. Y sub 2 es menos 12. Y al paréntesis siempre menos 12. Signo menos. Y sub 1. Entonces Y sub 1 es 0. 0. Cierro paréntesis. Y la fórmula me dice que este eleva al cuadrado. Entonces eleva al cuadrado. Listo. Una vez que he hecho eso, reemplazar los valores en la fórmula. Entonces cierro la raíz cuadrada. Ya listo. Entonces seguimos. La distancia va a ser igual a la raíz cuadrada. Aquí aplico la ley de signos. Menos por menos, más. Entonces aquí va a ser 0 más 5. Todo eso elevado al cuadrado. Más aquí. El 0 en la suma o en la resta es elemento neutro. ¿Qué significa eso? Que si yo a un número le sumo o le resto 0, el número se va a mantener, no va a afectar, porque el 0 es neutro, o sea, no afecta en nada.
Entonces menos 12 menos 0, menos 12 nomás. Ese menos 0 no le va a afectar en nada porque es neutro. Entonces cerramos el paréntesis y elevamos al cuadrado. Listo, entonces cerramos la raíz. Listo, entonces la distancia va a ser igual. Ahora aquí, lo mismo. En la resta o en la suma el 0 es neutro, entonces 5 más 0, 5 nomás. Y está elevado al cuadrado, entonces está elevado al cuadrado. Más. Aquí. Ya operado aquí con el 0, entonces lo que me queda es la operación del cuadrado, de la potencia. Entonces menos 12 al cuadrado va a ser 144 positivo. Ya les he dicho hace rato por qué, ¿no ven? Todo número elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Entonces seguimos. Entonces la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada. 5 al cuadrado, 25, más 144. Y cierro la raíz. Seguimos. La distancia va a ser igual a la raíz 25 más 144. Entonces aquí va a ser, copio el 1, el 5 se va a sumar con el 4 y el 2 con el 4. 2 más 4, 6, 5 más 4, 9. Entonces 25 más 144, 169. Ya, y si a ustedes se les complica un poco esto de las potencias, o sea, la raíz cuadrada en este caso de 169, entonces podemos usar la calculadora, ya, para evitar confusiones. Así que ustedes, ya, entonces sacamos nuestra calculadora y sacamos la raíz cuadrada de 169. Entonces aquí está la raíz y 169, ya, y había sido 13. Entonces anotamos el valor 13. Listo. Entonces sería la distancia. Entonces la distancia entre el punto A y el punto B había sido 13. Entonces no vamos a graficarlo porque ya hemos visto, ¿no? En el anterior no necesitamos porque nos va a comer el tiempo. Pero ustedes háganlo en sus casas y verifiquen. Ya hacen su plano, lo cuadriculan, ubican los dos puntos y de ese punto a ese otro punto agarran una regla y lo miden. Y tienen que comprobar que sale 13 unidades. Ya, en este caso, si lo han hecho cada cuadrícula es medio centímetro, entonces aquí les tendría que salir 6 centímetros y medio. 6 centímetros y medio, la distancia entre este punto y este punto significarían 13 cuadraditos. Ya, entonces verifíquenlo. Veremos otro ejemplo. Ya, entonces el ejemplo 3. El ejemplo 3 me dice calcula la distancia entre los puntos A y B y tiene estas coordenadas. Entonces, lo que habíamos hecho. Un punto es un par ordenado, por lo tanto el primer elemento es una X y el segundo elemento es una Y. Una X y una Y. Y para diferenciarlos, X sub 1, Y sub 1, X sub 2, Y sub 2. Listo. Fórmula. Entonces la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de X sub 2. Y X sub 2 es menos 1. Entonces menos 1, entre paréntesis. Signo menos, X sub 1 que sería menos 7. Entonces sería menos 7, pero ya se ha hecho aquí, no puede haber doble signo, por lo tanto lo pongo entre paréntesis. Y cierro ya cierro el paréntesis, pero como ya hay un paréntesis adentro, entonces tiene que ser el siguiente signo de agrupación, que sería un corchete. Ya, listo. Seguimos. Antes de poner el signo, no hay que olvidarse. Cuadrado. Ya todo esto tiene que estar elevado. Ahora sí, más. Abro paréntesis. Y sub 2. Y sub 2 es
menos 2, signo aquí menos, y sub 1 es 1, cierro el paréntesis. Y por último elevo al cuadrado y cierro la raíz cuadrada. Ahora sí hago las operaciones, ¿ya? Aquí no puede haber doble signo, entonces hago aquí la ley de signos, menos por menos, más, ¿ya? Este de aquí, el menos 1, copio, menos por menos, más, el 7, después de hacer la ley de signos, copio, cierro el paréntesis y elevo al cuadrado, más, menos 2, menos 1. Entonces, ambos son negativos, suma de negativos. Menos 2, menos 1, menos 3 se va a sumar, ¿ya? Como ambos tienen signos iguales, se suma. Ya 2 y 1, 3. Y se pone el signo que tienen todos, en este caso negativo. Ya menos 2, menos 1, menos 3. Por si acaso no estoy diciendo menos 2 por menos 1, para que no se confunda. No es multiplicación. Son números negativos que se están sumando. Menos 2, menos 1, menos 3. Ya cuidado eso de por, no hay por aquí. Entonces sumo negativos, entonces menos 2, menos 1, menos 3. Cierro y elevo al cuadrado. Entonces ya estaría esto y esto. Entonces seguimos operando. Entonces aquí la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada. Como ambos son signos contrarios, tiene que restarse. 7 menos 1, 6. Y se pone el signo del mayor. El mayor es positivo, entonces positivo. Y estaría esa operación y elevamos al cuadrado. Entonces elevado al cuadrado. Más. Menos 3 al cuadrado. Ya les he dicho, todo número elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Entonces, menos 3 al cuadrado va a ser 9. Ya cerramos la raíz. Entonces la distancia va a ser igual. Aquí aplicamos el cuadrado al 6. 6 al cuadrado, 36. ¿No es? 6 por 6, 36. Más 9. Listo. Entonces la distancia va a ser igual a 36 más 9. 36 más 9 va a ser 45. Listo, 45. Ahora, la raíz cuadrada de 45 no es un número exacto. Ya como resultado podría quedar ahí, porque este valor es sin redondeo, sin suprimir números, nada, ¿ya? Porque si sacamos la raíz cuadrada de 45, como no es un número entero, es un número con decimales, entonces a veces tenemos que redondear y ya no es preciso ya el valor. Aquí no estamos redondeando, el valor es bien preciso. Podría valer esta respuesta, pero aquí hay un detalle. Si queremos graficar y ver la distancia, ahorita raíz de 45 no sabemos cuánto es, pero si sacamos la raíz ya vamos a tener una idea. Ya vamos a tener una idea del valor y eso nos va a ayudar a la hora de graficar y ver y comprobar geométricamente si lo que se ha hallado no es correcto. Entonces, hasta aquí ya podría ser el resultado, pero como se va a graficar, entonces hay que dar un pasito más y sacar, aunque no sea exacta, aunque no sea un número entero la raíz de 45, entonces igual hay que sacarlo. Entonces recurrimos de nuevo a nuestra calculadora para ver cuánto es. Entonces la raíz cuadrada de 45 y eso es 6.708 setinar decimales. Entonces podemos anotar con dos decimales. Este es 0, este es 8, este es mayor que 5, por lo tanto redondea. Entonces el 0 se va a poner 1. Entonces el resultado va a ser 6,71. ¿Ya? Entonces el resultado va a ser 6,71. Entonces lo mismo. Pueden graficar estos dos puntos, ubicar ahí y luego con una regla medir. Entonces en su regla seguro o sea, esta distancia entre estos dos puntos que van a graficar, si están haciendo cada espacio
una cuadrícula en sus cuadernos. Entonces esto les va a salir seguro si miden con una regla 3 centímetros y medio y un poquito más. O sea, de 3 centímetros y medio, un poquito más, porque 3 centímetros y medio sería 6.5, pero este es 7, o sea, del 5 un poquito más. Entonces, cuando lo midan con sus reglas, seguro les va a salir 3 y medio y seguro un poquito más grande va a ser. Ya, 3 y medio y un poquito más, ya, para corroborar geométricamente que lo que hemos hallado ahorita algebraicamente es correcto. Entonces, a ver, lo van a hacer ustedes en su cuaderno y van a ir verificando eso. Entonces, veremos el último ejemplo del día. Ahora, fíjense que nos está dando con fracciones. Entonces, eso ya como que puede hacer que se complique. Pero el procedimiento es el mismo. ¿Qué significa? X sub 1, X sub 2. Perdón, estamos mal aquí. X sub 1, Y sub 1. Ya no cometan el error que estaba queriendo cometer, que es un punto, un par ordenado. El primer elemento una X y el segundo elemento una Y. O sea, no pueden ser ambas X. Ya uno es una X y uno es una Y. Entonces aquí, X sub 2, Y sub 2. Listo. Eso siempre hay que hacer para evitar equivocaciones a la hora de reemplazar en la fórmula. Ahora sí reemplazaremos. Entonces la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de X sub 2, que sería menos 3. Bueno, este es un número entero, no hay mucho problema. Luego menos X sub 1. Aquí hay el problema, entre comillas. Bueno, vamos a ver cómo hacer, porque ya es una fracción. Entonces sería menos un medio, una fracción. Cerramos el paréntesis y elevamos al cuadrado. Signo más Y sub 2. Y sub 2 es un sexto. Entonces anotamos un sexto. Menos Y sub 1. Y Y sub 1 es menos un tercio. Menos un tercio. Pero como no puede haber aquí doble signo, tenemos que poner entre paréntesis. Listo. Y luego cerramos el paréntesis. En este caso, como hay un paréntesis, aquí tendría que ser un corchete. Ya. Y elevamos al cuadrado. Y todo eso tiene que estar dentro de una raíz cuadrada. Ya. Entonces, hacemos las operaciones. Entonces aquí. Todo número tiene siempre como denominador 1. Ya entonces tenemos que sumar estas dos fracciones. Entonces, como tiene 1, el común denominador de 1 y 2 es 2. Ya siempre que tengo que ver el común denominador entre dos números y uno de esos números es 1, entonces el común denominador siempre va a ser el otro número, en este caso el 2. ¿Ya? Entonces, una vez que he hallado el común denominador entre estos dos números, hago la operación para hallar el numerador aquí, la operación. ¿Cómo se hace? Este 2, que es el común denominador, lo tengo que dividir entre el denominador de la primera fracción. 2 dividido entre 1, 2. 2 por 3, o sea, tengo que multiplicar el resultado que hallo. 2 por 3, 6. El signo se mantiene, que es menos. Y lo mismo aquí. 2 dividido entre 2, 1. 1 por 1, 1. Y el signo es menos. ¿Ya? Y cierro el paréntesis. Bueno, en este caso lo encierro entre paréntesis y lo elevo al cuadrado. Listo, ya estaría esto. Aquí, primero, como hay doble signo, entonces hago aquí ley de signos, menos por menos, más. Entonces va a ser un sexto más un tercio. Cierro el paréntesis y elevo al cuadrado. Entonces todo esto tengo que encerrar en una raíz. Bien, entonces seguiremos haciendo las operaciones.
Entonces la distancia entre esos dos puntos va a ser igual a la raíz cuadrada. Aquí ambos son negativos, por lo tanto suma de negativos. Entonces menos 6 menos 1 menos 7 sobre 2. Y todo eso está elevado al cuadrado, entonces por lo tanto tiene que seguir elevado al cuadrado. Más. Aquí, el común denominador entre 6 y 3 es 6. ¿Cómo hacemos? 6, 3, anoto a un ladito los denominadores, trazo una línea. Y si hay número par, aquí tengo que anotar el número 2. 6 entre 2, 3. 3 entre 2 no se puede, por lo tanto el 3 lo copio. Ya es impar. Entonces el siguiente número primo, porque aquí anoto los números primos, es 3. Entonces 3 entre 3, 1, 3 entre 3, 1. La idea es llegar a unos. Y estos números que he encontrado los multiplico. 2 por 3, 6. Y este 6 es el común denominador de 6 y 3. ¿Ya? De 6 y 3 el común denominador es 6. Ya. Entonces 6 dividido entre 6, 1. 1 por 1, 1. Más 6 entre 2, perdón, 6 entre 3, 2. 2 por 1, 2. Cierro paréntesis, o lo encierro entre paréntesis y lo elevo al cuadrado. Listo. Entonces seguimos. Aquí. Ya para hacer esto. Cuando hay una potencia o está elevado una fracción, ya sea al cuadrado o cubo, no importa, es como si este exponente se distribuyera tanto al numerador como al denominador. ¿Qué significa eso? Que se distribuya, que yo voy a elevar al cuadrado menos 7 y al cuadrado 2. Entonces menos 7 al cuadrado es 49. Ya les he dicho, todo número elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Es como decir 7 al cuadrado, 49, ¿no? 7 por 7, 49. Y 2 al cuadrado. Pongo la raíz de fracción y 2 al cuadrado es 4. Entonces, ¿se entiende? Cuando tengo una fracción que está elevada al cuadrado, el exponente afecta al numerador y al denominador. Entonces tengo que elevar al cuadrado el numerador primero y luego el denominador. Como aquí. ¿Ya? Signo más. Aquí. 1 más 2, 3. Sobre 6. Todo eso está elevado al cuadrado. Y todo está dentro de raíz. Pero antes de encerrar, aquí hay un detalle. 3 y 6 son múltiplos de 3. Por lo tanto, puedo simplificar. Tercera de 3, 1. Ya, o sea, significa 3 entre 3, 1. Y tercera de 6 significa 6 dividido entre 3 va a ser 2. ¿Ya? Entonces aquí ya no me va a quedar 3 sextos, sino un medio. Eso lo vamos a anotar en el siguiente paso. ¿Ya? Entonces cerramos. Y aquí vamos a hacer. Y luego vamos a continuar a este lado para terminar. ¿Ya? Entonces aquí. Entonces la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada. Y esto ya operado, no hay nada más. No se puede simplificar. Entonces por lo tanto solo copio. Entonces va a ser 49 sobre 4 más, y aquí ya les he hecho, el cuadrado afecta tanto al numerador como al denominador, entonces era 1. 1 al cuadrado es 1 nomás, y 2 al cuadrado 4. Ya 2, lo que me está quedando de la simplificación es 2 al cuadrado 4, y aquí me quedaba 1 de la simplificación, 1 al cuadrado 1. Entonces si eso, ya aquí vamos a concluir en este lado. Entonces la distancia va a ser igual, y aquí el común denominador, fíjese que es 4 y 4, entonces cuando es así son fracciones homogéneas y es fácil de sumar porque es 4 y 4, entonces va a ser simplemente 4 el común denominador. Pongo la raíz y ¿qué coloco en el denominador? Lo que me está indicando aquí, la suma de los dos va a ser 49 más 1, y todo eso tengo que cerrar dentro de la raíz.
Entonces la distancia va a ser igual. 49 más 1 va a ser 50. 50 sobre 4. Y eso está dentro de una raíz. Ahora, el resultado podría ser ahí ya. Pero si no, puedo usar mi calculadora para sacar el valor. Entonces, podemos aquí, y eso, antes de hacer eso, puedo aquí o bien dividir, pero el resultado me va a salir con decimales. Bueno, no hay mucho problema. O bien podría simplificar, ya, pero lo podríamos dividir primero y luego sacar la raíz. Entonces aquí podríamos hacer eso. Si dividimos 50 entre 4, si dividimos 50 entre 4, nos va a salir 12.5. Ya, a ver, lo vamos a verificar con nuestra calculadora. Ya, veremos en nuestra calculadora si es así, ¿no? Entonces, 50 dividido entre 4 es 12.5. Ya, entonces después de hallar el valor podemos sacar la raíz cuadrada. En este caso podríamos sacar de una vez la raíz de 12.5 y la raíz de 12.5 es 3,53, pero aquí es 5 y este sin par se podría redondear, entonces el resultado va a ser 3,54. Ya, 3,54. Entonces, a ver, aquí anotaremos primero esto. Está bien, la raíz todavía no estamos sacando. Ya me he dicho 9,50 entre 4, 12,5. 12,5. Y la raíz cuadrada de 12,5, y aquí el resultado iba a ser este resultado final. La raíz cuadrada de 12,5 era 3,54. Entonces eso anotaremos. 3,54. Entonces, ¿qué significa eso? Ubican estos dos puntos, lo grafican y luego miden con una regla la distancia entre estos dos puntos y les tiene que salir 3,54. Eso quiere decir que les tendría que salir, esto es casi, o sea, esto se volvería, digamos que no hay el 4, sería 3,5. Entonces tendría que medir 3 cuadraditos y un poquito más. Perdón, 3 cuadraditos y medio. Bueno, de la mitad un poquito más, ¿no? Con este 4, pero 3 y medio. Si les mide 3 y medio, o sea 3 cuadraditos y medio la distancia entre este punto, quiere decir que está bien. Ya, eso significa que más o menos les tiene que salir 1,5 cm del y medio, un poquito más, casi acercándose a 2 centímetros les tendría que salir la medida. Bueno, grafíquenlo en sus cuadernos y comprueben si esto lo que hemos hecho está bien. Ya siempre es bueno a veces hacerlo así algebraicamente, pero a veces puede haber algún error, ya, y la mejor forma de corroborar que hemos hecho bien es en el gráfico, ya, porque el gráfico es un poco más fácil. Ahora, tal vez ustedes van a decir, pero profe, ¿cómo hago para ubicar? Dice un medio. Un medio es 0,5, o sea, por ejemplo este es positivo, un medio. Esto es 1. La mitad sería 0,5, o sea, un medio estaría aquí por si acaso, a la mitad de 1. Ahora, un tercio. Si se van a complicar, entonces pueden utilizar la calculadora y decir un tercio. La regla de fracción es división. Entonces, 1 dividido entre 3. Y sería un tercio, ¿no ve? Pero lo que interesa es el valor en decimales. 0,3303, o sea, es un tercio. ¿Qué significa eso? Si de aquí a aquí es 1, un tercio es dividir 1, o sea, un espacio en 3 partes, o sea, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, o sea, un tercio sería aquí, o sea, es la tercera parte de 1, ¿ya? Este es 3, no hay problema, ¿no? Menos 3, o sea, hasta aquí es menos 3, no hay problema. Y este es un sexto,
Entonces la misma forma, un sexto va a ser 1 dividido entre 6. Ya, eso es un sexto y obviamente me interesa el valor en decimal. Fíjense que sería 1.16, casi 1.2. Obviamente va a ser algo aproximado, pero 1.2 significa que de 1 lo divido más o menos en 5 partes. Bueno, en este caso, un sexto significaría dividir un entero en 6 partes. Y una de esas partecitas es un sexto. Pero no, si no pueden dividirlo exactamente, más o menos en 5 partes. Bueno, lo exacto es en 6. O sea, un entero lo dividen en 6 partes. Entonces, como son así en números o valores pequeños, la idea es que hagan su gráfico ocupando gran espacio. O sea, me refiero, si están haciendo de un cuadradito, digamos, esto es un cuadradito, cada uno, o sea, cada espacio de uno, que sean, no sé, 6 cuadrados, digamos. Uno 2 3 4 5 6 cuadritos, recién uno 2 3 4 5 6 cuadritos, 2. Entonces, uno 2 3 cada uno va a ser 6 cuadraditos. Y así esto ya lo van a poder graficar de mejor manera. Ya, a ver, inténtenlo y comprueben el valor algebraico que hemos hallado si se da de manera geométrica. Bueno, señoritas y jóvenes, eso sería todo por la videoclase de hoy. Espero que tengan un muy buen día y que les vaya bien en el resto de sus clases.